Y es ya. Las propuestas que aquí vamos a presentar, aunque sean de largo aliento, aunque se construyan progresivamente, si somos elegidos por la ciudadanía, se comienzan a construir ya. Y comencemos por el tema del agua, precisamente. Construir seres humanos en la ciudad de Bogotá, objetivo prioritario del progreso, implica mirar de nuevo el agua. Implica, paradójicamente, concederle derechos al agua. El ser humano es agua. Ser humano en la historia y agua han sido vidas paralelas. No se puede concebir el ser humano sin el agua. Como el espejo, el ser humano en la historia se ha mirado frente a sí, frente a la naturaleza y frente a la vida a partir del agua. Lo que hemos hecho en Bogotá es destruir el agua. No hace mucho algún candidato dijo que el río Bogotá era una simple cloaca que se podía ocultar en un tubo. Lo escribieron en el POT así. Miren la realidad de hoy. Miren si ese río Bogotá estaba muerto. Si era una cloaca. Hoy el río Bogotá nos está gritando la realidad del agua y de que una humanidad no se puede construir como tal sin el agua. Bogotá se construyó aquí por y no contra el río Bogotá. Por tanto, si nosotros queremos construir seres humanos en esta ciudad, lo primera prioridad en nuestra alcaldía es recuperar el agua que existía en esta región, recuperar el río Bogotá descontaminándolo, recuperar los humedales, no los nuevos humedales convertidos en lagunas de recreación, algunos, sino los verdaderos humedales naturales del río. Guardar para ello los bosques de los cerros, redescubrir el agua, construir la cultura del agua, visibilizar el agua de la ciudad, entregarla como la recibimos. Nos obliga a repensar la ciudad completamente, progresiva y paulatinamente. Es que si hablamos de recuperar el río Bogotá, es que si hablamos de recuperar los humedales naturales del río, no solamente en la ciudad de Bogotá, es que si hablamos de visibilizar el agua, sus afluentes, entonces el criterio de urbanización de la ciudad tiene que ser diferente al que en las últimas décadas ha sido. No podemos mantener una ciudad expandiéndose permanentemente en su perímetro urbano para jolgorio y ganancias de los especuladores inmobiliarios al otro lado del perímetro. Nos tocó cambiar ese modelo. Nos tocó pensar y empezar a construir un plan diferente de ciudad, una visión diferente de ciudad que comienza al redescubrir el agua, densificándose por tanto, porque el territorio del agua hay que devolvérselo. Significa una ciudad más compacta para respetar el agua. Significa un centro ampliado diferente al que tenemos hoy. Como centro ampliado, pienso en el área geográfica que va de este centro propiamente dicho hasta la 68 por el occidente y hasta Musú por el sur. Barrios antiguos, barrios donde Bogotá se ha hecho, barrios generalmente de casas de familia de 2 pisos, barrios sin parques, muchos de ellos, barrios con una juventud que cada vez encuentra menos oportunidades en la ciudad, barrios que se deterioran, algunos de ellos
con los máximos niveles de criminalidad en el país, y en Colombia y en Bogotá. Ese centro es el corazón de Bogotá. Cualquier intento de desarrollar la ciudad por otro tipo de centros en la periferia, al norte, al sur, al occidente, lo único que provocaría sería la destrucción de la tierra y del agua. Por tanto, volver a pensar en este centro es fundamental. Y para ello, la actividad del Estado para lograrlo. Y quiero hacer aquí un capítulo aparte sobre este tema. Si queremos redescubrir el agua, si queremos densificar con calidad de vida el centro ampliado de la ciudad, tenemos que reestructurar completamente la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Financieramente, la empresa que más altas tarifas cobra a los bogotanos de Colombia y de buena parte del mundo, invertía 350 millones de dólares a principios del siglo XXI y hoy invierte 100. Obviamente cualquier cálculo financiero indica que si se cayó a la tercera parte la inversión, ha quedado un excedente cada vez más grande que se está malgastando en la ciudad, pagado por todos los ciudadanos y ciudadanas a través de sus tarifas. ¿En qué se gastan y dónde se van las inversiones? La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es la gran urbanizadora de la sabana de Bogotá. La empresa del agua de Bogotá es la que destruye el agua de la sabana y de Bogotá. Al urbanizar la sabana, fácil, abriendo el grifo de las ventas de agua potable en bloque a cuanto municipio cuyo alcalde quiera hacer negocios en los POTs con grandes urbanizaciones de todos los estratos, pues lo permite. La empresa de acueducto urbaniza la ciudad de Bogotá y para eso no se construyó. Hoy tenemos que reestructurar completamente la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en las funciones que sus altos ingresos hoy permiten. 1. Descontaminar el río Bogotá. 2. Recuperar los humedales. 3. Recuperar las redes de acueducto y alcantarillado del centro ampliado de la ciudad para permitir su densificación. 4. Establecer el derecho al agua en la ciudad de Bogotá. Y este tema del derecho al agua que ha dado debates, Petro es populista, Petro es demagogo, ¿cómo que va a cobrar 0 pesos por el agua? No, es el consumo vital del ser humano. El agua, como el aire, es un derecho indispensable para la vida, no es una mercancía. Nos acostumbraron a transformar los derechos en mercancías. Si lo hubieran podido hacer, nos hubieran vendido el aire y el oxígeno. Y por eso creemos que es demagógico pensar que algo tan indispensable para la vida de todas y de todos, el agua, se pueda convertir en una mercancía. Cambiar esta visión será progresiva. No será de la noche a la mañana, pero comenzaremos ya. Tenemos una fortaleza de nuestro lado. Después de la campaña presidencial, después que defendimos este tema a lo largo y ancho de Colombia, las Naciones Unidas convirtió el derecho al agua potable en norma universal en la Declaración de los Derechos Humanos de todo el universo. Mes de julio, 164ª sesión
propuesta de Bolivia, el derecho al agua potable es un derecho esencial humano. ¿Cómo comenzar en Bogotá? ¿Cómo hacer de la herramienta del consumo vital, que ya se implementa en 90.000 familias en la ciudad de Medellín, un eje no solamente de equidad social, sino también de ordenamiento urbano? Diferente visión de la ciudad a la que en las últimas décadas nos han construido. Pues el propósito que tenemos es que el consumo mínimo vital gratuito, 10 metros cúbicos por hogar, mes, se pueda empezar a establecer en la ciudad en el estrato 1 y en el centro ampliado de la ciudad, para buscar que las poblaciones de la ciudad de Bogotá quieran vivir en ese centro ampliado. Lo que queremos es atraer población, y para ello, no solamente alrededor del derecho al agua potable, del acueducto y alcantarillado de Bogotá, reestructurado como una nueva empresa, sino a través de dos grandes acciones: la del Estado haciendo sus principales obras de intervención pública en avenidas, parques, en el corredor cultural, en el centro ampliado de la ciudad, comprando tierra para construir en determinados lugares vivienda de interés prioritario, la olvidada en la ciudad de Bogotá en las últimas décadas, la de los más pobres. Es decir, una alcaldía que sea capaz de establecer precios en el suelo, objetivo al cual han renunciado con todos los colores ideológicos las últimas alcaldías, permitiendo que el mercado especulador regule los suelos de la tierra, haciendo que no exista en la ciudad de Bogotá vivienda para los más pobres y segregando la ciudad geográficamente. Creo que es en el centro ampliado de la ciudad en donde el Estado puede demostrar su capacidad de regular el precio de la tierra e incluso de asignar, comprando él mismo tierras, los lugares donde se pueda construir vivienda de interés prioritario. Alguien diría: Petro está proponiendo un gran plan de desplazamiento de la población originaria de este territorio. Alguien diría: es que eso que se llama renovación urbana no es más sino pintar las paredes con pinturas nuevas. No. Lo que estoy proponiendo es un gran centro de actividad pública y privada para reestructurar una parte fundamental de la ciudad que no debió permitirse que se desvalorizase, que es el centro ampliado de la ciudad. Lo que estoy proponiendo es que el Estado, al comprar para parques, para avenidas, para vivienda de interés prioritario, para establecer el corredor cultural en el centro ampliado de la ciudad, pueda permitir una asociación entre constructores privados y poseedores legítimos, y si no lo son, el Estado tiene que titularles, de los barrios, de las casas, de las manzanas del centro ampliado de la ciudad, para que en conjunto, como coempresarios, puedan devengar las utilidades de una densificación planificada en el centro ampliado de la ciudad. Tema exitoso en Brasil. Significa que el ciudadano del barrio Trinidad Galán no va a ser desplazado, sino que se va a volver coempresario de la urbanización de su propio barrio, que va a poder vivir ahí, ya no en la casa de 2 pisos, en un edificio al lado de parques, pero además devengando el usufructo de haber puesto él el lote y su casa, y de haber participado en una empresa de valorización común en la ciudad del centro ampliado. Las grandes ciudades